En Bogotá nacieron algunas de las comidas más icónicas de Colombia, pero muchas surgieron por accidente, por improvisaciones en la cocina o por combinaciones que nadie pensó que durarían tanto. La número 7 apareció en medio del frío de la ciudad, pensada como una solución rápida, y terminó convirtiéndose en uno de los platos más reconfortantes del país. Y la número 2 nació cuando alguien decidió mezclar ingredientes tradicionales en una sola preparación, sin imaginar que estaba creando un símbolo nacional. Estas 13 comidas inventadas en Bogotá cuentan cómo una sola ciudad logró marcar el sabor de todo un país y dejar huella en la gastronomía latinoamericana. Empecemos por el número 13, brevas con arequipe. Este postre representa una de las tradiciones más dulces y antiguas de la capital colombiana, pues su origen se remonta a las cocinas de los conventos coloniales de Santa Fe de Bogotá. Aunque el higo es una fruta que se encuentra en diversas partes del mundo, la versión bogotana de la breva destaca por un proceso de elaboración meticuloso que requiere varios días de preparación para alcanzar la textura perfecta. El secreto mejor guardado de las dulceras capitalinas es el proceso de calado, el cual consiste en cocinar las brevas en un almíbar denso de panela o azúcar hasta que la fruta se torna oscura, brillante y adquiere una consistencia firme por fuera, pero suave y melosa por dentro. Lo que realmente hace que este dulce sea un invento bogotano es su maridaje obligatorio con el arequipe, un dulce de leche cuya receta local es notablemente más espesa y menos oscura que la de otras regiones del país. En las pastelerías tradicionales de los barrios del centro, como la Candelaria, se acostumbra a servir la breva abierta en cruz, permitiendo que una generosa porción de arequipe se asiente en su centro, creando un equilibrio entre el ligero amargor de la piel de la fruta y la cremosidad láctea del relleno. Resulta fascinante notar que, a pesar de ser un plato de alta alcurnia en el pasado, hoy se encuentra en cada esquina, desde las ventas callejeras hasta los restaurantes más exclusivos, funcionando como el cierre perfecto para cualquier almuerzo santafereño. Es común que se acompañe con una tajada de queso fresco o cuajada, lo que añade una nota salada que corta el dulzor intenso, una costumbre muy arraigada en el altiplano. Este postre no es solamente una golosina. Es un testimonio vivo de la mezcla entre la botánica europea traída por los españoles y la maestría artesanal de las mujeres bogotanas, quienes convirtieron una fruta sencilla en una joya de la repostería nacional que sigue deleitando a locales y visitantes por igual en las tardes frías de la ciudad. Y antes de continuar, suscríbete, porque en este canal estamos descubriendo las comidas que nacieron en ciudades de Latinoamérica y que casi nadie sabe que son nuestras. 12. Papas criollas fritas. La papa criolla, científicamente conocida como Solanum fureja, es una joya biológica nativa de los Andes, pero su transformación en el pasabocas urbano por excelencia ocurrió precisamente en los mercados y calles de Bogotá. A diferencia de la papa común, esta variedad es pequeña, redonda y posee un color amarillo vibrante que recuerda al oro. Lo que hace que la preparación bogotana sea única es la técnica de fritura profunda que se aplica a la papa entera, conservando su cáscara fina y delicada. En las famosas plazas de mercado como Paloquemao o La Perseverancia, se perfeccionó el método para lograr que la cáscara se vuelva crujiente y ligeramente salada, mientras que el interior se transforma en una crema suave de sabor terroso y mantecoso. Es un invento que desafía la lógica de las papas fritas convencionales, ya que no se cortan en bastones ni se pelan. Se respetan en su forma natural para garantizar una explosión de sabor en cada bocado. Es intrigante observar cómo este alimento pasó de ser el sustento básico de los campesinos de la sabana a convertirse en la entrada obligatoria de cualquier asado o reunión social en la capital. El toque distintivo bogotano es el uso de sal refinada o sal de mina aplicada inmediatamente después de sacar las papas del aceite hirviendo, lo que permite que los cristales se adhieran a la superficie rugosa de la cáscara. En muchos lugares se sirven tradicionalmente en una bolsa de papel estraza que absorbe el exceso de grasa, acompañadas únicamente de un palillo de madera para pincharlas una a una. Aunque parezca una preparación sencilla,
Conseguir el punto exacto donde la papa no se rompe pero está completamente cocida es una habilidad que las cocineras de la capital han heredado por generaciones. Hoy en día, la papa criolla frita es tan representativa de Bogotá que incluso ha cruzado fronteras en versiones congeladas, pero ninguna logra replicar la frescura de aquellas que se venden en los puestos callejeros bogotanos, donde el aroma del aceite y la tierra fértil se mezclan para crear una experiencia sensorial que es puro orgullo capitalino. 11. Sopa de pan bogotana. La sopa de pan es una de las preparaciones más curiosas y menos recordadas por las nuevas generaciones, pero constituye un pilar fundamental de la cocina doméstica que se inventó para aprovechar al máximo los recursos en los hogares de antaño. Esta receta surgió de la necesidad de no desperdiciar el pan francés o el pan de sal que se endurecía con el frío de la ciudad, transformándolo en un plato reconfortante y nutritivo que solía servirse como cena ligera o desayuno vigorizante. El ingenio bogotano reside en la creación de un caldo base hecho con leche, agua y una buena cantidad de cebolla larga picada muy fina, sofrita en mantequilla con un toque de sal. A esta base líquida se le añaden trozos generosos de pan que se hidratan hasta perder su forma original, creando una textura espesa y aterciopelada que es única en su tipo. Para elevar el plato, las familias bogotanas añadían huevos que se escalfaban directamente en el caldo caliente y tajadas de queso campesino que se derretían lentamente, formando hilos elásticos al levantar la cuchara. Es una preparación que guarda cierta similitud con la changua, pero su sabor es mucho más dulce y su consistencia es notablemente más densa debido al gluten del pan. Resulta sorprendente descubrir que en tiempos coloniales y republicanos, esta sopa era considerada un manjar que demostraba la habilidad de la ama de casa para crear abundancia desde la sencillez. Aunque hoy en día es difícil encontrarla en los menús de los restaurantes modernos, sigue viva en el recetario íntimo de las abuelas del barrio chapinero o del sector del Parkway, quienes defienden que el secreto está en usar pan que tenga al menos 2 días de antigüedad para que absorba mejor el caldo. La sopa de pan es, en esencia, una metáfora de la vida bogotana del siglo XIX, donde el ahorro y la calidez del hogar eran valores supremos, y donde un simple trozo de pan seco podía convertirse, mediante el fuego y la leche, en un banquete que calentaba el alma frente a los vientos gélidos que bajan de los cerros orientales. 10. Puchero santafereño. El puchero santafereño es, sin lugar a dudas, la máxima expresión de la abundancia y la complejidad de la mesa bogotana, siendo un plato que evolucionó del cocido español para adaptarse a los productos locales de la cordillera oriental. Su importancia radica en que no es una simple sopa, sino un festín compuesto por múltiples ingredientes que se cocinan juntos pero que requieren una logística de servicio muy específica. En este plato el agua se convierte en un caldo sustancioso gracias a la cocción simultánea de carne de res, pollo, cerdo, chorizo y longaniza, junto con diversos tubérculos como la papa sabanera, la papa criolla, la yuca y el plátano maduro. El elemento que lo define como un invento estrictamente bogotano es la inclusión de la hoja de repollo y la mazorca de maíz tierno, que aportan frescura y una textura diferente a la mezcla de carnes. Es fascinante ver cómo la tradición dicta que los ingredientes sólidos se deben retirar del caldo y servirse en una bandeja grande, donde se bañan con un hogao caliente, un sofrito de tomate y cebolla, mientras que el caldo resultante se sirve aparte en una taza pequeña para acompañar la comida. Otro detalle intrigante es el acompañamiento de aguacate y arroz blanco, que equilibran la potencia de las proteínas. Este plato era el centro de las reuniones familiares de los domingos en las grandes casonas de la ciudad, simbolizando la unidad y el orgullo de la región. A diferencia de otros cocidos del país, el santafereño tiene un carácter más urbano y refinado, donde la calidad de los cortes de carne y la frescura de los vegetales de la sabana marcan la diferencia. Es una preparación que exige paciencia, pues el orden en el que se añaden los ingredientes al fuego es crucial para que nada quede demasiado blando o crudo. El puchero es una declaración de identidad que nos recuerda que Bogotá siempre ha sido un lugar de encuentro, donde las tradiciones europeas se fundieron con la tierra americana para crear una gastronomía robusta, elegante y profundamente satisfactoria que sobrevive al paso de los siglos con su sabor intacto. 9. Chocolate con queso y almojábana. El chocolate no es simplemente una bebida,
Es un ritual social que nació y se perfeccionó en los salones de té y las salas de las casas de la capital durante la época de la independencia. Lo que lo convierte en un invento único de Bogotá es la costumbre, casi sagrada, de introducir trozos de queso fresco dentro de la taza de chocolate caliente para que se fundan. Esta práctica, que puede parecer extraña para quienes no conocen la cultura bogotana, busca crear un contraste de sabores entre el amargor del cacao puro, el dulzor del azúcar y la salinidad del queso derretido. El chocolate bogotano se prepara tradicionalmente en una chocolatera de aluminio o cobre, batiéndolo con un molinillo de madera hasta obtener una espuma densa y persistente, lo cual es fundamental para mantener el calor necesario que derretirá el queso. El ritual de las onces bogotanas no está completo sin la almojábana, un panecillo horneado a base de queso y harina de maíz que también es una creación emblemática de la zona. Se dice que el nombre de onces proviene de una clave utilizada por los bogotanos antiguos para referirse a la hora de tomar aguardiente, cuya palabra tiene 11 letras. Pero con el tiempo, el término se trasladó a este banquete de chocolate y pan. Es notable cómo este ritual ha logrado mantenerse vigente como la forma predilecta de socialización de los bogotanos, especialmente durante las tardes lluviosas. El queso que se utiliza suele ser el campesino o el de hoja, elegidos por su capacidad para ablandarse sin perder su forma por completo. En las pastelerías más antiguas del centro, ver a los comensales pescando con una cuchara los trozos de queso elástico del fondo de sus tazas es una estampa cultural que define el carácter de la ciudad. Este chocolate representa el corazón de la hospitalidad capitalina, una tradición que invita a la pausa y a la conversación, demostrando que en Bogotá el frío no es un problema, sino una excusa perfecta para reunirse alrededor de una bebida que es historia líquida y puro consuelo para el espíritu. 8. Tamal santafereño. El tamal santafereño es una obra maestra de la arquitectura gastronómica que se diferencia radicalmente de sus parientes regionales por una sobriedad elegante y un equilibrio de sabores que solo la capital pudo perfeccionar. Mientras que en otras partes de Colombia el tamal se satura de arroz o de ingredientes diversos, la versión bogotana se mantiene fiel a una masa de maíz amarillo excepcionalmente fina y suave, la cual es procesada con una delicadeza que recuerda a la seda. Un detalle fascinante que pocos conocen fuera del altiplano es que el auténtico tamal de Bogotá debe incluir obligatoriamente garbanzos, una legumbre que aporta una textura terrosa y una nota de sabor que no se encuentra en las versiones del Tolima o de la costa. Este plato es una herencia directa de las mesas aristocráticas de la época colonial, donde se buscaba una preparación que fuera sustanciosa pero refinada a la vez. El corazón del tamal santafereño alberga una presa de pollo, generalmente un pernil o una pechuga, junto con un trozo de costilla de cerdo y una rodaja de zanahoria que aporta un dulzor sutil. El secreto del aroma inconfundible que inunda las casas bogotanas los domingos por la mañana reside en la hoja de bijao o de plátano, la cual debe estar perfectamente curada al fuego antes de envolver la masa. Al abrir el tamal, el vapor libera una fragancia que mezcla el maíz cocido, las carnes sazonadas y el aroma vegetal de la hoja, creando una experiencia sensorial que es el preámbulo de un festín. Es curioso notar que, a pesar de su complejidad, se consume tradicionalmente como desayuno, acompañado de pan francés y el infaltable chocolate caliente con queso. La técnica de amarre es otra herencia que las matronas bogotanas han preservado con celo, asegurando que el contenido se cocine de manera uniforme durante horas en grandes ollas de barro o metal. Este plato no es solo comida, es un símbolo de la paciencia y la devoción culinaria que define a la capital, donde el tiempo se detiene para permitir que el maíz y las carnes se conviertan en un solo abrazo cálido. 7. Ajiaco. Hablar de la cocina bogotana sin mencionar el ajiaco es como omitir los cerros orientales del paisaje de la ciudad, pues esta sopa es la columna vertebral de la identidad capitalina y un invento que resume la historia misma de la región. Lo que lo hace verdaderamente único y auténticamente bogotano es la presencia de 3 tipos de papas distintas que deben cumplir funciones específicas dentro del caldo.
La papa criolla es la encargada de deshacerse por completo para dar ese color amarillo dorado y esa espesura casi de crema que lo caracteriza. La papa pastusa aporta cuerpo y una textura harinosa, mientras que la papa sabanera, con su consistencia firme, debe permanecer en trozos visibles para dar resistencia a cada bocado. Pero el verdadero secreto, el ingrediente que genera intriga y que no tiene sustituto, es la guasca, una hierba de origen prehispánico que crece de manera silvestre en la sabana y que le otorga un aroma silvestre, ligeramente amargo y profundamente reconfortante. Existe un debate histórico sobre cuándo se incorporaron las alcaparras y la crema de leche al plato, pero lo cierto es que estos elementos, junto con la mazorca de maíz tierno, fueron el toque de sofisticación que las familias burguesas del siglo XIX añadieron para diferenciar su sopa de las versiones campesinas. Es impactante pensar que una preparación basada en tubérculos nativos haya escalado hasta convertirse en el plato de gala por excelencia de Colombia ante el mundo. La forma de servirlo es casi un ritual litúrgico. Se presenta en una cazuela de barro negro de la región de la Chamba para que conserve el calor por más tiempo y se acompaña de una tajada de aguacate maduro y arroz blanco. Aunque los puristas defienden que el arroz es un añadido innecesario. Cada cucharada de ajiaco es un viaje por la geografía andina, donde el frío del ambiente se neutraliza con la potencia calórica de las papas y el sabor ahumado de la mazorca. Es un plato que no admite atajos. Requiere una cocción lenta y una selección manual de cada hoja de guasca para que el resultado final sea esa sinfonía de texturas y sabores que ha alimentado a generaciones de bogotanos desde la cuna hasta la vejez. 6. Sobrebarriga al horno con papas chorreadas. La sobrebarriga al horno es un ejemplo perfecto de cómo la cocina bogotana transformó un corte de carne tradicionalmente duro y poco valorado en una exquisitez digna de las mesas más elegantes de la ciudad. Este corte, que se extrae de la parte lateral del abdomen de la res, posee unas fibras largas y una capa de grasa externa que, cuando se trata con la técnica adecuada, se convierte en una fuente de sabor inagotable. El proceso comienza con una cocción prolongada en un caldo aromatizado con cebolla larga, ajo, comino y sal, un paso fundamental para ablandar el tejido conectivo. Lo que constituye el invento bogotano es el paso final por el horno, donde la carne se cubre con una mezcla de miga de pan o incluso un poco de cerveza, logrando una superficie dorada y extremadamente crujiente que contrasta de manera gloriosa con la suavidad del interior. Es fascinante ver cómo este plato se convirtió en el almuerzo de oficina por excelencia y en el orgullo de los restaurantes de mantel del centro histórico. Sin embargo, la sobrebarriga nunca llega sola a la mesa. Su compañera eterna son las papas chorreadas, otra invención santafereña que eleva a la humilde papa sabanera a otro nivel. Estas papas se bañan en un guiso espeso de tomate y cebolla mezclado con queso que se funde sobre la superficie caliente del tubérculo, creando un espectáculo visual y gustativo. La combinación de la carne fibrosa y tostada con la cremosidad del guiso de las papas es una de las experiencias más satisfactorias que ofrece la capital. Resulta curioso que, a pesar de ser un plato robusto, se percibe una delicadeza en el aliño que es muy propia del gusto bogotano, el cual prefiere los sabores profundos pero equilibrados, sin excesos de especias que oculten la calidad de la proteína. Comer sobrebarriga en Bogotá es entender la cultura de la perseverancia, donde algo que inicialmente parece difícil de masticar se convierte, gracias a la paciencia del fuego y la creatividad del cocinero, en un manjar tierno que se deshace en la boca y que representa el carácter resiliente de sus habitantes. 5. Changuá bogotana. La changua es quizás la preparación más debatida y controversial de toda la gastronomía colombiana, pero para el bogotano de pura cepa es el desayuno más sagrado y el remedio infalible contra las madrugadas gélidas. Este caldo de leche tiene un origen que se hunde en las raíces muiscas de la sabana, quienes consumían caldos de agua y sal, pero fue con la llegada de los españoles que se incorporó la leche y el huevo para crear la versión que conocemos hoy. Lo que hace que la changua sea un invento único de Bogotá es su simplicidad aparente, que esconde una técnica de precisión. Se pone a hervir una mezcla de agua y leche en partes iguales con tallos de cebolla larga y sal.
Justo antes de que el líquido rompa en hervor, se añaden los huevos con sumo cuidado para que se escalfen sin romperse, manteniendo la yema líquida y la clara firme. El toque final, y lo que genera más intriga entre los forasteros, es la adición de cilantro fresco picado y el calado, un tipo de pan bogotano seco y duro que se sumerge en el caldo para que se ablande y absorba todos los sabores. Algunos puristas añaden un trozo de queso que se estira al fondo de la taza, añadiendo una capa extra de textura. Es impactante notar cómo una sopa que solo lleva 5 o 6 ingredientes básicos puede generar tantas pasiones encontradas. Para algunos es un gusto adquirido, pero para el capitalino es el sabor de la infancia y del hogar. La changua es una oda a la eficiencia culinaria de una ciudad que siempre ha tenido prisa, pero que no está dispuesta a renunciar a un alimento nutritivo y caliente antes de salir a enfrentar el tráfico y la lluvia. Ver el vapor salir de un tazón de changua mientras el sol apenas asoma por los cerros es una de las imágenes más auténticas de la vida bogotana. Es un plato que no conoce clases sociales, pues se sirve tanto en los comedores populares de las plazas de mercado como en las cocinas de las familias más tradicionales, uniendo a la ciudad en torno a un sabor lácteo, herbáceo y profundamente reconfortante. 4. Postre de natas. El postre de natas es la joya de la corona de la repostería bogotana y uno de los dulces más laboriosos y sofisticados de todo el continente, representando el pináculo de la herencia colonial española, adaptada a la leche de alta calidad de la sabana de Bogotá. Este invento culinario desafía la paciencia de cualquier cocinero, pues su elaboración consiste en hervir leche fresca una y otra vez, retirando con extrema delicadeza la nata que se forma en la superficie tras cada hervor y acumulándola en un recipiente aparte. Es fascinante pensar que para obtener una pequeña porción de este postre se requieren varios litros de leche y horas de vigilancia constante frente al fogón. Una vez que se tiene una cantidad suficiente de capas de nata, estas se cocinan en un almíbar suave aromatizado con astillas de canela y en ocasiones con un toque de pasas que han sido previamente hidratadas en un poco de licor. El resultado es una textura única, una especie de mil hojas de lácteo que es a la vez cremosa y firme, con un sabor que concentra toda la esencia de la leche de vaca alimentada en los pastos fríos de los alrededores de la ciudad. Lo que constituye un misterio para muchos es cómo se logra que el dulce no sea hostigante, algo que los bogotanos consiguen mediante un equilibrio preciso entre el azúcar y la grasa natural de la nata. Este postre era el invitado de honor en los banquetes presidenciales y en las celebraciones de la alta sociedad santafereña durante el siglo XIX y principios del XX. Hoy en día, aunque su producción artesanal ha disminuido debido al tiempo que requiere, sigue siendo el regalo predilecto para llevar a casa después de un almuerzo dominical en los pueblos cercanos como Cajicá o Chía. Cada cucharada de postre de natas es una pequeña cápsula de tiempo que nos transporta a una época donde el ritmo de la vida era dictado por el hervor de la leche y donde la dulzura se construía capa por capa, con una dedicación que hoy parece casi heroica. Es un tributo a la pureza del producto local y a la maestría de las manos que saben transformar lo simple en algo extraordinario. Y recuerda suscribirte, porque los próximos vídeos son de comidas que probablemente has comido toda tu vida sin saber que nacieron en Latinoamérica. 3. Merengón bogotano. El merengón bogotano es una estructura de dulzura que desafía las leyes de la repostería tradicional, siendo un invento que tomó el merengue francés y lo transformó en un postre de dimensiones generosas y texturas contrastantes. Lo que lo hace netamente bogotano es su asociación indisoluble con los paseos dominicales por la sabana de Bogotá y las ventas en los bordes de las carreteras que conectan a la ciudad con municipios aledaños. A diferencia de un suspiro convencional, el merengón se construye mediante capas de disco de merengue horneado a fuego muy lento hasta lograr una fragilidad que se deshace al contacto con la lengua, pero que es capaz de sostener una montaña de crema de leche fresca y frutas locales. El ingrediente que genera mayor intriga en su versión más auténtica es la guanábana, una fruta tropical de pulpa blanca y sabor ácido que equilibra magistralmente el dulzor intenso del azúcar procesado.
Es esta dualidad entre la fragilidad del dulce y la robustez de la fruta lo que lo convierte en un prodigio de la ingeniería comestible bogotana. En los barrios periféricos y en el centro de la capital, es común observar cómo este postre se ha convertido en un símbolo de la abundancia democrática, pues se vende tanto en pastelerías de renombre como en modestos puestos callejeros, donde las familias se agolpan para compartir una porción. Resulta fascinante descubrir que el secreto de su éxito reside en el manejo de la humedad, un reto constante en el clima bogotano. Un merengón perfecto debe estar seco por fuera, pero conservar un corazón ligeramente chicloso que se mezcla con la suavidad de la crema. La inclusión de fresas, moras y en ocasiones duraznos añade un festival de colores que rompe con la monotonía del blanco nupcial del merengue. Este postre es la representación física de la alegría bogotana en los días de sol. Una muestra de que la sofisticación europea de las claras de huevo batidas a punto de nieve encontró en los frutos de la tierra cundiboyacense su complemento ideal para crear un ícono que hoy es parte del ADN culinario de la metrópoli más grande de los Andes colombianos. Cada bocado es un recuerdo de que en Bogotá lo dulce siempre tiene espacio para ser monumental. 2. Masato de arroz. El masato de arroz constituye una de las bebidas fermentadas más antiguas y respetadas de la capital, funcionando como el heredero directo de la chicha prehispánica, pero con la elegancia y el refinamiento que aportó el grano traído por los españoles. Aunque existen variantes en otros departamentos, el masato bogotano destaca por una consistencia densa y un punto de fermentación controlado que busca la efervescencia natural sin llegar a niveles alcohólicos elevados, siendo el compañero indispensable de las mantecadas y las almojábanas. Su preparación es un ejercicio de paciencia que comienza con la cocción del arroz, hasta que los granos se deshacen por completo, para luego ser mezclados con azúcar o almíbar de panela, clavos de olor y astillas de canela que le otorgan una profundidad aromática excepcional. Lo que resulta verdaderamente intrigante de esta bebida es el uso de la madre o cultivo de fermentación que cada familia bogotana resguarda como un tesoro, permitiendo que los microorganismos transformen los azúcares en un líquido burbujeante y refrescante. En los mercados tradicionales como el de Las Cruces o en las panaderías de barrio, el masato es el protagonista indiscutible de las festividades decembrinas, donde su aroma a especias calientes anuncia la llegada de la Navidad y las novenas de aguinaldos. Es una bebida que comunica la historia de una ciudad que supo adaptar sus costumbres ancestrales a los nuevos ingredientes mundiales, logrando un producto que es a la vez nutritivo y festivo. Resulta curioso observar cómo, a pesar de la modernidad y la invasión de bebidas industriales, el masato sigue ocupando un lugar de honor en las jarras de cristal de las mesas bogotanas, servido siempre bien frío para que el contraste con el clima exterior sea total. Su textura aterciopelada y su sabor levemente ácido cuentan la historia de la sabana, de los campos de cultivo y de las manos artesanas que durante siglos han vigilado el burbujeo constante en las ollas de barro. Es, en esencia, la bebida que une el pasado muisca con el presente cosmopolita de una ciudad que se niega a olvidar sus raíces líquidas, que han calmado la sed de generaciones enteras de capitalinos bajo el cielo gris de la montaña. 1. Canelazo. El canelazo es el invento culinario definitivo para sobrevivir a las noches de la capital. Una bebida que condensa en un solo tazón el fuego de la caña de azúcar, la fragancia de la canela y la calidez del hogar bogotano. Aunque su consumo se extiende por otros países andinos, la versión de Bogotá es inseparable de la cultura del centro histórico y de los paseos nocturnos por el barrio La Candelaria o la subida al cerro de Monserrate. Esta preparación se basa en una mezcla de agua de panela hirviendo, la cual se infusiona con abundantes ramas de canela hasta que el líquido adquiere un color ámbar profundo y un aroma que domina las calles empedradas. Lo que lo define como un ícono de la ciudad es la incorporación del aguardiente, un licor anisado que le otorga un carácter fuerte y vivaz, convirtiéndolo en un tónico contra el frío y la melancolía. Es intrigante notar cómo el borde del pocillo o jarro de barro se suele escarchar con azúcar y limón, añadiendo una dimensión cítrica y táctil que eleva la experiencia de beberlo. En los festivales culturales y en las reuniones espontáneas bajo los faroles coloniales,
El canelazo funciona como un catalizador social que invita a la danza y a la charla prolongada, demostrando que en Bogotá el frío no es un obstáculo, sino una circunstancia que se celebra con calor líquido. Resulta fascinante observar que, a pesar de ser una bebida potente, el canelazo mantiene una elegancia rústica que atrae tanto a los jóvenes bohemios como a los abuelos que recuerdan las noches de serenata de mediados del siglo XX. Cada sorbo es un golpe de energía que calienta el pecho y despeja los sentidos, permitiendo que el habitante de la ciudad o el viajero desprevenido continúe su camino bajo las estrellas andinas. El canelazo no es solo una bebida alcohólica caliente, es el símbolo de la resiliencia bogotana. Una muestra de que incluso en la oscuridad más gélida de la montaña, siempre habrá un fuego encendido y una taza compartida para recordar que la vida en la altura tiene su propio ritmo y su propia temperatura, uniendo a desconocidos en un brindis por la supervivencia y la alegría. ¿Qué te parecen entonces estas 13 comidas inventadas en Bogotá?